¿Cómo puedo preparar un mensaje para la Santa Cena? ¿Cómo puedo pedir consejos a mis pastores siendo ellos más jóvenes que nosotros? ¿Puede mi hija de 12 años tomar la Santa Cena no siendo bautizada aún, pero sí ha aceptado a Cristo? ¿Pueden las mujeres bautizar a otras personas? Bienvenido a otro episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Entonces si tú tienes una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de liderazgo, de plantar iglesias, de la iglesia, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com y así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Esa pregunta tiene que ver con la preparación de un mensaje de la Santa Cena. La pregunta es, ¿cómo puedo preparar un mensaje para la Santa Cena? En nuestra iglesia lo que yo hago es nosotros ponemos la Santa Cena al final del sermón y lo hacemos así por esa razón, porque yo pienso que es bueno responder a Dios después de escuchar la palabra de Dios, de recibir una enseñanza de la palabra de Dios. Es bueno responder a Dios y la forma que lo hacemos en nuestra congregación es al final del mensaje. Como todo mensaje tiene que ver con el Evangelio, yo conecto el mensaje al final con la Santa Cena. Y si veis una de las predicaciones en PazConDios.com, puedes ver cómo lo hago, porque incluyo al final siempre la invitación a la mesa de la Santa Cena para los creyentes. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos. Yo conecto el mensaje con la cruz, con Jesús, con el Evangelio, con la Santa Cena y termino con una exhortación y una invitación a la Santa Cena y después oro y cantamos y tomamos la Santa Cena juntos. Ahora, en otras iglesias hay algo especial para la Santa Cena. Hay a veces un sermón, un domingo especial para la Santa Cena o una meditación para la Santa Cena antes del sermón normal. Y en este caso, si la meditación es solo para la Santa Cena, un texto que me gusta usar es Lucas, cuando Jesús instituye la Santa Cena, cuando está en la última Pascua y antes de él ir a la cruz y ser el Cordero, ser sacrificado como el Cordero de Dios. Él empieza esa tradición y es bueno ver ese texto y hablar de lo que Jesús está instituyendo ahí y hasta conectarlo con la Pascua de los judíos y el cumplimiento de la Pascua en Jesús. Otra idea es usar el 1 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 27, o lo puedes extender un poco más en ese pasaje y hablar de, hay una advertencia, hay un llamado a enfocarnos en Cristo, a recordar la cruz, a examinar nuestra vida. Hay diferentes aplicaciones que uno puede tomar de ese texto en Corintios 11. Y también es otro buen texto, pero de la forma que sea, que el mensaje sea basado en la palabra de Dios. Puede ver la crucifixión de Jesús, puede ver la resurrección de Jesús, porque lo recordamos es su cuerpo y sangre quebrado y derramada. Pero después la resurrección de la tumba es parte del Evangelio, lo que sea que tiene que ver con el Evangelio. Efesios capítulo 2 del 1 a 10, texto que sea, enfocándose en la cruz, enfocándose en el Evangelio, es como desarrollar un mensaje para la Santa Cena. Hay una pregunta que es, ¿cómo puedo pedir consejos a mis pastores siendo ellos más jóvenes que nosotros? Yo creo que en el cuerpo de Cristo hay dos cosas que ocurren. Uno es que nosotros no debemos fijarnos tanto en la edad. O sea que deberíamos tener la humildad de dar y recibir consejos de quien sea que Dios use para
para darnos consejos, para guiarnos. Y si tú estás en una iglesia y los líderes de esa iglesia son personas más jóvenes, recuerdo lo que Pablo dijo a Timoteo, un joven que él había dejado encargado de una iglesia que él había plantado, es en Timoteo 4, verso 11, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y si ves el libro de Timoteo, Pablo le da gran autoridad a Timoteo de corregir y de enseñar y de exhortar y hasta de instalar a los ancianos y a los diáconos. Timoteo, el joven, tuvo que ejercer liderazgo sobre las personas mayores que él. O sea que no es malo que alguien que es más joven que uno le dé un consejo de la palabra de Dios, especialmente si esa persona tiene responsabilidad de liderazgo en tu iglesia y demuestra gran humildad. Escuchar a los consejos bíblicos que otras personas que vienen de diferentes etapas de la vida te pueden dar. Ahora, también hay que recordar, balancear eso con lo que Pablo instruye a Tito en Tito capítulo 2. También Tito era un joven encargado por un tiempo de una iglesia que Pablo había plantado con su equipo, y Pablo le manda a tener autoridad, a enseñar, a corregir, a instalar ancianos en esa iglesia. Y después él dice, como parte de su enseñanza es enseñar a los ancianos en el 2:2 de Tito, ancianos que sean sobrios, serios, prudentes. O sea, enseñar a los ancianos, y ellos tenían que escuchar a Tito y escuchar su consejo bíblico, su enseñanza bíblica. Entonces ese es un buen ejemplo para uno que es mayor y que está escuchando al liderazgo y a los consejos bíblicos de un líder más joven, de ver lo que dice Pablo en Tito 2:2 y decir, ok, eso es para mí. Y dice a las ancianas, y dice que instruir a las ancianas. Y después en el 4 dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes. O sea que no es fuera de lugar tampoco que las personas mayores con más madurez ocupen ese puesto de liderazgo y también dan consejos. No es solo que uno va a ser el único que da consejo en la iglesia. Uno debe recibir y también uno debe dar y usar de su edad y de su madurez para guiar a otras personas más jóvenes. ¿Puede mi hija de 12 años tomar la Santa Cena no siendo bautizada aún, pero sí ha aceptado a Cristo? Para empezar, la Santa Cena es para los cristianos. Aunque la Biblia no diga eso explícitamente, implícitamente es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, Pablo, hablando a cristianos, le da instrucciones de cómo tomar la Santa Cena. O en Lucas, al final de Lucas, cuando Jesús instituye a la Santa Cena, es algo que da a sus seguidores. Las personas, los cristianos, los seguidores de Jesús son las personas que deben participar de la Santa Cena. Y todos, no importa la edad, deben participar de la Santa Cena. Ahora, la pregunta es si tu hija es cristiana o no. Y yo creo que hay un error que entra cuando nosotros hablamos de personas que han aceptado a Cristo, pero no han sido bautizadas. Porque eso para mí es separar algo que la Biblia pone juntos. La Biblia habla del arrepentimiento, que es lo que nosotros hacemos cuando aceptamos a Jesús con la mente y con la boca. Cuando decimos, yo voy a tomar mi decisión de seguir a Jesús. El arrepentimiento, voy a dejar mi vida atrás y voy a entregarme a Cristo. Cuando tomamos la decisión mental y verbalmente decimos, yo voy a entregarme a Jesús. Y cuando nos bautizamos, somos sumergidos en agua, sellando esa decisión. A veces, hoy día, separamos esas dos partes de lo que es parte de la misma decisión y decimos, esa persona ha aceptado a Jesús, y lo que queremos decir es que se ha arrepentido, ha tomado la decisión en su mente, con su boca, que va a entregarse a Jesús. Y empezamos a decir que esa persona ya es cristiana, esa persona ha tomado su decisión de seguir a Jesús, aunque no ha sido bautizada.
En Hechos 2:38, por ejemplo, encontramos un patrón que hallamos en todo el Nuevo Testamento, que es especialmente en el libro de Hechos, donde vemos los ejemplos de las personas que aceptaron a Cristo, que es cuando alguien toma la decisión de entregarse a Jesús. Es una decisión que viene juntos, es un combo. Se arrepiente y se bautiza en el mismo momento como parte de la misma decisión. En la palabra de Dios no vas a encontrar a personas que acepten a Jesús un día y meses o años después se bautizan. Las personas que se entregan a Jesús, que toman la decisión de entregarse a Él, de ser sus seguidores, siempre en la palabra de Dios hacen dos cosas en el mismo momento: se arrepienten y se bautizan. Eso es lo que Pedro instruye en Hechos 2:38. Dice, arrepiéntense y bautícense, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. ¿Cuándo viene el perdón de los pecados? Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando viene el perdón de los pecados. Cuando uno toma la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Y después, en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice que recibieron su palabra, se arrepintieron, se entregaron a Jesús y se fueron a casa y después se bautizaron. Dice que en el momento recibieron su palabra, o sea, se arrepintieron y fueron bautizados en el mismo momento. Y yo creo que nosotros enseñamos mal cuando nosotros enseñamos a las personas no cristianas a tomar una decisión mental y verbal y de entregarse que quieren entregarse a Jesús, y después decimos, eres un cristiano. Cuando la palabra de Dios siempre pone juntas las dos cosas, arrepentirse y bautizarse. Entonces lo que yo diría en términos de su hija que mencionaste, que ella quiere seguir a Cristo, que ha tomado una decisión con su mente, con su boca de seguir a Jesús, es de enseñarle que según lo que la palabra dice, no ha sellado esa decisión, no ha terminado de tomar la decisión bíblicamente, que tiene que creer, tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse, ser sumergida en agua, y así sellar la decisión. El mismo Pedro que dijo esto en Hechos, en el libro primero de Pedro, capítulo 3, verso 21, explica cómo funciona eso en el bautismo. Dice, el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. Y después dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice, en el momento de clamar a Dios por adentro y bautizarnos, cuando tomamos esa decisión de arrepentirnos y bautizarnos, entramos en la familia de Dios. Entonces, mi consejo es que hables con tu hija, y si ella de verdad quiere seguir a Jesús, entonces enseñarle a tomar la decisión como la Biblia manda, que no espere más, que hoy mismo se arrepiente y se bautice y sella y termine de tomar la decisión de entregarse a Jesús. Y después de que tome esa decisión, que empieza a tomar la Santa Cena, porque ahora ha tomado la decisión, tiene perdón de sus pecados, tiene el Espíritu Santo y ahora es hija de Dios. Alguien pregunta, ¿pueden las mujeres bautizar a otras personas? Y dice, la Biblia no menciona eso. Y pide un verso específico que habla de eso. Y la verdad, es buena pregunta, porque la Biblia no dice explícitamente si una mujer debe bautizar a otra persona. Lo que sí dice la Biblia es que nosotros, los seguidores de Jesús, debemos hacer seguidores, bautizarlas y enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Esa es la gran comisión. Es Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó
Y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quiénes dijo eso Jesús? A los discípulos, a los seguidores que tenía. ¿Y qué les dijo? Vayan a ser otros seguidores. Llévenlos al momento de querer entregarse a mí, esa es mi paráfrasis, ¿no? De querer entregarse a mí, bautizándolos. Cuando tomen esa decisión después, enséñenles, o sea, durante el resto de su vida, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esto nosotros diríamos esto es, primero lo llamaríamos quizás el evangelismo. Y después después del bautismo, llamaríamos a esto el seguimiento o el discipulado o la maduración de cristiano. Y él dice a sus seguidores, vayan a hacer eso. Y después dice, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he mandado. Ahora, ¿qué fue lo último que les está mandando? A ser discípulos, a traer gente a él, a bautizar a esas personas y a enseñarles. Y él nos dice ahí, enseña a los hombres a hacer eso, los hombres a evangelizar, los hombres a discipular. Y nosotros diríamos, no, es la gran comisión, es para todos. Las mujeres tienen que evangelizar, una mujer tiene que hablar con sus vecinas y sus hermanas y sus primas de Dios, una mujer tiene que hablar con sus amigas de Cristo, una mujer debería estudiar la Biblia con otras mujeres, una mujer debería evangelizar, debería traer personas a Cristo. Y también diríamos que después de convertirse, esa mujer debería seguir enseñando a las mujeres que ha traído a Cristo. Esa mujer debería seguir discipulando a esa mujer. Debería seguir dándole consejos y leyendo la Biblia con ellas. O sea que debería seguir con el proceso de seguimiento después de que tome su decisión de seguir a Cristo. Y después llegamos al bautismo, en la parte en medio, y decimos, pero no sé si debería bautizar a las personas. Y lo que yo diría es, esa gran comisión fue dada por implicación a todos los seguidores de Jesús. Y un hombre que no anda buscando personas lejos de Dios a hacerle discípulos de Cristo, un hombre que no bautiza a otras personas que él ha estado enseñando, y un hombre que no da seguimiento discipulado a los nuevos creyentes después de que salen del agua de bautismo, está desobedeciendo a la gran comisión, el último orden, último mandato que recibimos de Jesús. Y con la misma lógica, yo diría que una mujer creyente, una cristiana, una mujer cristiana que no anda buscando otras mujeres que están lejos de Dios, que no anda estudiando la Biblia con ellas, que no anda trayendo personas a Cristo, que no anda bautizando a las personas que ella está enseñando a entrar en él cuando lleguen al momento de tomar su decisión de seguir a Cristo. Y una mujer que después no sigue discipulando a esas mujeres, también está desobedeciendo a la gran comisión. Entonces, en nuestra comunidad, lo que nosotros hacemos es que la persona que estudia, que enseña el evangelio, que está discipulando a alguien, cuando llega el momento de que esa persona quiere tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse, nosotros animamos fuertemente a la persona y a la persona que le ha estado enseñando a que esa persona debería hacer el bautismo, no el pastor, no otras personas, sino es la persona que le ha estado enseñando el evangelio, debería estar en el agua haciendo el bautismo para que pueda cumplir con la gran comisión que su Señor le ha dado. Y yo ofrecería a mis otros hermanos líderes que cuando nosotros guardamos esa parte de trabajo para nosotros mismos, o sea, pedimos a los demás que inviten, que estudien, que evangelicen, que discipulen, pero solo yo como el pastor puedo bautizar. Nosotros estamos quitando a nuestros miembros la oportunidad de obedecer esa parte de la gran comisión, sea hombre, sea mujer. Todos los cristianos deberían estar enseñando el evangelio y bautizando a las personas que llegan al momento de poner su confianza en Jesús y que se arrepienten y se bautizan.
Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.